Les vamos a ir mostrando las técnicas de cómo se puede elaborar este tipo de cortes clásicos. Así es, Víctor. Como les decía, vamos a hablar dentro de esta clasificación los cortes para varones. Obviamente hay tanto niños y mayores. El tema de los cortes para damas, también niñas y para mayores. Cortes unisex, que también es otra clasificación. Estaremos hablando sobre los cortes modernos y los cortes a cuadro, lo que acaba de mencionar Víctor. Tenemos unas diapositivas para poder un poco adentrarnos sobre este tema y poderles explicar el tema de los tipos de cortes que tienen según, de acuerdo a la clasificación correspondiente. Bueno, no sé si se está pudiendo observar el tema de la diapositiva correspondiente, por favor. Sí, sí, se observa. Adelante. Ya, van a disculpar. El tema de la transmisión es lo que nos preocupa. Bueno, como hace rato les comentábamos, la clasificación de cortes, cortes de cabello para hombres, tanto para niños y para mayores, ¿no? De la misma manera, cortes de cabello para mujeres, tanto niños como mayores, ¿no? Tenemos los cabellos, corte de cabello para unisex, ambos sexos, y corte de cabello modernos, y finalmente corte de cabello clásicos. Ahí podemos observar algunos tipos de cortes que existen, ¿no? En la clasificación de cortes de cabello para varón, ¿no? Ahí podemos observar un corte fade alto con French crop, ¿no? Que es un desvanecido que de alguna otra manera deja ver la piel en la parte llegando hacia el cuello, un poquito más sobre las orejas, ¿no? Lo mejor de este estilo es su versatilidad, ¿no? Por la parte de la corona del cabello, puede adaptarse a los diferentes hoods dependiendo del tipo de corte, del tipo de pelo que tiene la persona, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que en este corte fade alto, en French crop, ante todo lo que prevalece es el desvanecido que va dejando la piel cerca del cuello y parte de las orejas, ¿no? También podemos hablar de un corte militar para hombre, ¿no? Yo creo que ya la mayoría conoce este corte, que hace muchos años atrás generalmente las personas ya en anteriores décadas, siglos, lo han hecho uso, ¿no? Ante todo en regimientos militares, etcétera, ¿no? Los laterales son totalmente cortos, incluso en algunos cortes son totalmente rapados, ¿no? Ya de 3 a 5 centímetros de longitud, ¿no? La parte superior, obviamente, tiene que diferenciarse con el tema de los costados, con un poquito, dejando el pelo un poco más alto que el de los costados, ¿no? Ese corte es un corte clásico que siempre se ha estado haciendo uso por muchas personas hasta en la actualidad, ¿no? Después tenemos el corte de cabello largo para varones, ¿no? Aquí se puede observar, ¿no? Un corte de cabello para las... Este corte se caracteriza por tener el pelo largo, ¿no? Hay muchas personas que, pues, de acuerdo al gusto, dejan crecerse, y a muchos también les gusta, ¿no? Poseer un corte así totalmente largo, ¿no? Es un corte que se ve mejor de acuerdo a la contextura, ¿no? De la persona. Por eso dijimos en la anterior clase que los cortes de pelo se van realizando
de acuerdo al tipo de rostro que tenemos, ¿no? Entonces, es por eso que hoy vamos a conocer este corte, que es un corte de pelo largo que generalmente existe en la actualidad. También podemos hablar aquí en la cuarta fotito, no sé si se puede observar que está con lentes, es un corte rapado para hombre, ¿no? Generalmente muchas personas lo hacen por comodidad, ¿no? Por el tema de que el pelo no les perjudique tanto en el trabajo, en sus diferentes quehaceres, ¿no? También es más sencillo de lucir, ¿no? Y poder hacer, poder mantener, ¿no? Entonces no es necesario peinarlo, no sé si se quiere otras opciones para poder, digamos, tratar de mantener limpio el pelo, etcétera. Como les decía, este corte generalmente lo hacen por comodidad, ¿no? Hay dos formas de raparlo, ¿no? Se puede utilizar la máquina, como todos nosotros conocemos, con una trimmer o con una máquina normal, que generalmente todos decimos el uso del dientecito, ¿no? Del diente, que es el cero, ¿no? O en algunos casos es a la navaja, ¿no? Este corte a la navaja, ¿no? Después podemos observar en esta quinta foto que es el undercut para hombre, ¿no? El undercut presenta generalmente es proveniente de la generación de jóvenes británicos, ¿ya? De alguna otra manera quieren mostrar un look más impecable por el tema de la barba que poseen, etcétera, ¿no? Bueno, en este corte también podemos observar que la parte de los costados pues son totalmente bajos y por la parte superior pues pueden tener o pueden poseer una melena, ¿no? Puede ser rizada, ondulada o lacio, ¿no? Entonces, de acuerdo a los laterales que tiene el corte totalmente bajo, entonces va a ir acomodando, ¿no? Este corte, así como se puede observar en la foto correspondiente, ¿no? Entonces, también tenemos el undercut con fleco de lado, ¿no? En esta fotito, ¿no? No sé si se observa el ratón donde se les está dando a conocer la foto. De alguna otra manera este corte se va acomodando a cualquier tipo de estilo de vida, mejor dicho, de vestimenta que tiene la persona. Tiene un flequillo largo, ¿no? O sea, como se puede observar en la parte delantera del pelo, así estamos hablando más o menos de la frente, ¿no? De lado es texturizado con capas. Resulta muy favorecedor, ante todo, a los varones para el tema de las mandíbulas, ¿no? Entonces, este tipo de corte generalmente son para un rostro ancho, para un piel o rostro un poco más ancho, ¿no? Entonces, como les dije siempre y lo vamos a repetir, los cortes siempre tienen que ir de acuerdo al tipo de rostro que tenemos y nosotros como profesionales en la belleza, en la peluquería, etcétera, tenemos que siempre sugerir para que los clientes o las personas puedan ser un poco más atrevidas y puedan decidirse a experimentar. Eso es lo que mencionábamos, ¿no? En la anterior clase, ¿no? Nosotros hay que siempre sugerir a las personas a que experimenten nuevas tendencias para su mejor desenvolvimiento y puedan estar más satisfechos con el diario vivir que ellos poseen. Aquí también podemos observar otro ejemplito que es un corte clásico, ¿no? Ya desde hace siglos atrás, este cortecito, un corte rebajadito que generalmente se utiliza, se realiza mediante tijerita y peine, ¿no? El peine correspondiente. Cerca a los oídos, a la sien, siempre en este corte clásico,
se trata de dejar menos espesor a la que posee en la parte de la coronilla, ¿no? Entonces, como lo podemos observar, este tipo de corte también se va realizando de acuerdo al tipo de pelo que posee la persona. Como dije anteriormente, este corte se realiza simplemente con tijerita y algunos peines. Aquí podemos hablar del corte pompadour, pompador, ¿no? Algunos modelos que pues de alguna otra manera, como podemos observar, de acuerdo al tipo de rostro que tiene, pues un corte más atrevido, que resalte, ¿no? La presencia de la persona, ¿no? Concentra un gran volumen de cabello en la parte superior, ¿no? Donde está levantado sobre la frente, ¿no? El tipo de peinado que va levantando al corte, el flequillo que tiene por delante, ¿no? Y acabando con una suave onda hacia atrás. A eso más o menos se va refiriendo este corte. También podemos hablar del corte fade, ¿no? Que ya en la actualidad, pues estos cortes generalmente se va realizando en barberías y en otros, pero ya en todo, ¿no? En todo salón ya los van realizando, tanto en peluquerías, barberías, salones de belleza, este corte, ¿no? Por eso siempre dijimos, es fundamental el tema de la actualización, ¿no? Y gracias a la actualización que tenemos, pues vamos llegando a lo que es ahora, ¿no? Empieza con un rapado de los laterales, ¿no? Prácticamente con cero, ¿no? Y a la mitad de la cabeza se va transformando un pequeño degradado en distintas capas, ¿no? Vamos empezando de 0, 0,5, 1, 2, etcétera, dependiendo del tipo de pelo que tenga o posea en la parte superior y el rostro, como siempre lo hemos manejado, ¿no? Fundamental el rostro. También podemos observar un corte taper, ¿no? Un corte taper, taper, ¿no? Consiste en degradar poco a poco la longitud y el volumen de cabello, desde la parte superior de la cabeza hasta la nuca, ¿no? Entonces, por el sector de las patillas, entonces, hay que siempre ver el tema de la línea del cuello para que podamos de alguna otra manera hacer un corte medio simétrico, ¿no? Entonces, a eso más o menos se refiere este corte taper, hermano. Un corte de grafilado, ya, este cortecito ya todos conocemos, ¿no? Entonces ya desde hace muchos años atrás se viene realizando. Ha habido años que ha entrado esta moda fuertemente, ¿no? Al tema de la moda, pero hasta la actualidad muchas personas prefieren hacer el uso de este degrafilado, ¿no? También podemos observar el comb-over, ¿no? Consiste en una sección larga de la parte superior de la cabeza que se parte hacia un lado y se peina hacia el otro, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, este tipo de cortes, pues, es para poder acompañar al tipo de vestimenta que tenemos. El rostro es importante, no es en este tipo de cortes, generalmente se realizan para aquellas personas que no tienen un rostro no muy largo, entonces, y es un corte que de alguna otra manera las personas se realizan estos cortes para de alguna otra manera cubrir la calvicie que puede poseer, ¿no? Entonces, ahí podemos observar algunos tipos de corte, ¿no? Podemos hablar una infinidad de cortes. Aquí tenemos una variedad de cortes actuales, clásicos, pero lo fundamental de esta clasificación es que todos tenemos que darnos cuenta que de alguna otra manera todo tipo de corte que viene realizándose y existen, ¿no?
hay una infinidad de modelos, pues es de acuerdo y al tipo de rostro que nosotros poseemos, ¿no? Entonces, queridos participantes, esperemos que estemos comprendiendo la explicación, porque es fundamental, es fundamental. Lo dijimos, ¿no? La peluquería no simplemente se trata de cortar el pelo, ¿no? Sino se trata de que nosotros como profesionales, ahora que somos reconocidos como estilistas en la belleza integral, nosotros debemos sugerir, guiar, orientar a las personas para que de acuerdo al rostro y al tipo de personalidad que tienen, puedan tener un corte, pues, que vaya con la personalidad de cada uno de ellos. No nos vamos a olvidar de que nosotros hay que sugerir siempre a las personas que tienen que ser un poco más atrevidos y decididos a cambiar de un look a otro para que tranquilamente puedan probar, digamos, algo nuevo de la moda y puedan sentirse satisfechos, ¿no? También, ya adentrándonos al tema de las damas, ahí también podemos observar el corte de cabello, los tipos de corte para damas. Ya, por ejemplo, ahí ya tenemos ya el corte en capas, en una melena, que es más alborotado, ya, por ejemplo, como una melena pixel. Ya podemos pasar a nuestra segunda imagen. Por ejemplo, ahí tenemos ya una pixel con cavado, que es una melena corta, simétrica, que también lo han dado conforme a visajismo. Este tipo de cortes generalmente se puede realizar viendo la textura ideal de la persona, ¿no? Para poderlos recomendar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar en cortes de mujer, las únicas opciones, si podemos clasificar, tenemos la melena recta, que todos lo conocen, que es una melena clásica, como el corte romano. Ya aquí el ejecutivo ya les estaba mencionando la clasificación de tipos de cortes en varón. Y acá podemos clasificar en cortes femeninos la melena recta, la melena bob, la melena pixel. En cuanto a melenas, este tipo de melenas llevan en variación según su simetría. Por ejemplo, la melena recta no tiene degradación, es una melena sólida, no tiene capas, no tiene degradaciones. Por ejemplo, si vamos a hablar en cortes píxeles, este tipo de cortes ya son asimétricos, este tipo de cortes ya son degrafilados, ya son más texturados, ya a la vez ya puede ser trabajada con navaja, puede ser trabajada con el entresaque microdentada, o también podemos texturar este tipo de cortes a lo que es un punteado profundo. También podemos conocer un poco de lo que es el tema de la corte de capas, en capas cortas. Por ejemplo, ese tipo de capas cortas generalmente lo conocen como el corte gatito. Este es un corte clásico como una melena garzonier. Por ejemplo, este tipo de cortes generalmente se necesita para dar volumen, para aquellas personas que tienen una poca densidad de cabello, no tienen mucho el cabello. Este tipo de cortes se puede realizar volumen y texturar lo que es el tema de visajismo, por ejemplo, dando texturas a la clasificación de rostro, si el rostro es redondo, si el rostro es rectángulo o si es, por ejemplo, el rostro ideal es el rostro ovoide. Generalmente a ese tipo de rostro nosotros tenemos que llegar a texturar o a llegar a dar detalle en forma a visajismo. Así como decía el compañero y colega Víctor, evidentemente, pues la tendencia de los cortes para damas siempre es fundamental el tema del rostro, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo creo que las damas son un poco más atrevidas que los varones, por eso mismo se deciden pues a optar por experimentar nuevas tendencias y de acuerdo a eso poder lucir y estar satisfechas, ¿no? Ahí podemos ver cortes de cabello para damas un poco más modernas, con ondulaciones, corte mixi que acaba de explicarnos Víctor, algo distinto del mixi anterior, podemos observar en la fotografía. Después cortes de cabello bob asimétrico
que también comentaba ya Víctor, es un corte asimétrico que de alguna otra manera se rejuvenece pues al rostro de las personas, ¿no? Por eso muchas personas deciden por este tipo de corte. Tiene un acabado ladeado, ligero y pulido, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, suaviza con este tipo de corte la estructura ósea de la persona, ¿no? Ahí podemos observar un corte con flequillo largo, algo bien atrevido, de verdad que resalta, ¿no? De acuerdo a la imagen que podemos observar y al rostro que posee, rejuvenece, ¿no? A la persona, al rostro que posee, ¿no? O sea, de alguna otra manera hace de que resalte más la juventud que posee, ¿no? No cubre con el pelo, no cubre todo el rostro, simplemente tiene un corte en la frente y el contorno de la cara, ¿no? Entonces ahí podemos observar, también podemos observar un corte hongo para mujer, ¿ya? Es un corte fuera de lo convencional. Este corte generalmente se ha puesto de moda en los años 90. Muchas personas, ¿no? Generalmente este tipo de corte lo usan en niñas, ¿no? En niñas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también podemos observar un corte de cabello para dama con fleco coreano. Es un aspecto desenfadado y juvenil, ¿no? Es generalmente este tipo de cortes para los más jóvenes, ¿no? Suaviza de alguna otra manera, va suavizando el tema del rostro, de la piel, y bueno, como les dije, este tipo de corte va y apunta generalmente para los jóvenes, ¿no? Corte de capas en largas, capas en largas, ¿no? Ahí también podemos observar otro corte, realmente bellísimo, un corte que muchas de ustedes conocerán, tal vez mucho más que nosotros, pero ahí, como ustedes conocen, siempre, ¿no? Vamos a ir repitiendo, ¿no? El tema del rostro es fundamental, ¿no? Tiene, pues, de alguna otra manera resalta la imagen, podemos observar de que la frente se expone totalmente, todo el rostro se puede observar, entonces son cortes con capas largas, donde estoy convencido que muchas personas no pueden resistir y pueden optar por tomar este corte, ¿no? También un corte shaggy, ¿no? Ahí aquel corte que es generalmente pues lo usan famosos, ¿no? Y bueno, tiene flecos en el look correspondiente para que pueda tener más movilidad. Y así, queridos colegas, también podemos observar como en el tema de la clasificación de cortes, una infinidad de cortes para damas, en el cual, en esta clasificación, nos demuestra de que nosotros como profesionales en la belleza tenemos la opción de sugerir, decidir, para que podamos de que las personas puedan ser más atrevidas, decididas y puedan poseer un cambio de look y puedan de ahí en adelante sentirse mucho más seguros y seguras en el diario vivir que poseen, ¿no? Estas diapositivas se los va a enviar a cada uno de ustedes para que puedan también tenerlo guardado y puedan de alguna otra manera en el momento libre que tengan poder hacer un pequeño seguimiento y muchos de ustedes que no conocen puedan conocerlo, ¿no? Es siempre bueno conocer. A veces nos centramos con unos 2 o 3 tipos de cortes y es bueno siempre tener la oportunidad de conocer y tener conocimiento de muchos otros
tipos de corte que existen y podamos de alguna otra manera sugerir a las personas. Cortes unisex. Existen el corte razor, corte de cabello shaggy, corte de cabello por capas, ¿no? Ya igualmente lo hemos mencionado. El corte razor es un corte que de alguna otra manera muestra, ¿no?, la imagen elegante que tiene la persona. Este corte es muy popular, un corte que ya desde hace años atrás se ha hecho el uso correspondiente, y ahí en la fotografía podemos observar, ¿no?, parecido a un corte degradado y totalmente elegante, ¿no? Ahí también podemos hablar en el corte de cabello shaggy. Este corte es un poco desordenado, ¿no?, y elegante, que está texturizado en capas, que de alguna otra manera el cabello se ve un poco más natural, ¿no? Y de la misma manera el corte de cabello en capas, ¿no?, dentro del corte de la clasificación de cortes unisex. Es un corte donde las personas quieren agregar más volumen al cabello, ¿no?, en este corte en capas. Es un corte donde se puede fácilmente mantener y se puede personalizar para adaptarse a cualquier cara, ¿no? Entonces, debemos conocer que este corte de cabello en capas es un corte que de alguna otra manera va adaptándose a cualquier rostro que posee la persona, y para aquellas personas que no poseen mucho pelo, entonces de alguna otra manera va otorgando un poco más de volumen, ¿no? Cortes de cabello de la moda, ¿no?, de acuerdo, modernos, ¿no? Ahí hemos podido colocar algunos ejemplos. El corte de pelo bob, que muchos ya conocemos, el undercut, que también lo hemos detallado para las mujeres, corte de pelo con flequillo, ¿no? Cortes que muchas personas hoy en la actualidad lo hacen uso y son un poco más modernos, ¿no?, y actuales. Y finalmente los cortes clásicos, ¿no? Los cortes clásicos de varones, que ahí está el corte de pelo César, el corte corte de pelo peinado hacia a un lado, corte de pelo alto ajustado, ¿no? En los clásicos están la media melena, el romano, el medio pelo, el pilpo, que hasta la actualidad pues siguen presentes. Muchas de las personas lo hacemos uso, entonces hemos querido simplemente rescatar algunos cuantos para poder darles la explicación correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar, queridos compañeros, sobre el tema de la clasificación. Y nuevamente, ¿no?, vamos a un poquito repetir el tema de los cortes de acuerdo al rostro. Es fundamental, ¿no? Es fundamental, queridos profesionales en la belleza, que en estos momentos están tomando la atención de la clase, ¿no? Y vamos a también pedir que seamos un poco más responsables a las personas que andan un poquito utilizando y queriendo manchar la pantalla de la que se está transmitiendo, ¿no? Ahí vemos algunas líneas. Por favor, seamos un poco más responsables con las personas que en estos momentos están en el curso, ¿no? Seamos un poquito más educados, porque muchos de los que están presentes en este curso están para aprender, para conocer, para saber, compañeros, ¿no? Ahí tenemos las caras redondas, ¿no? Lo vamos a repetir y lo vamos a seguir repitiendo. Es fundamental, compañeros, ¿no? Si hablamos del tipo de corte, de los tipos de corte, de los cortes de cabello, entonces tenemos que hablar del tipo de rostro, ¿no? Entonces hablamos de las caras redondas, caras cuadradas, caras largas. Y ahí hemos sugerido en la anterior clase, así como ahora, para una cara redonda, los cortes asimétricos, flequillos largos, dan con ese tipo de rostro. Las caras cuadradas, pues para una cara que tiene el rostro un poco cuadrado, pues el estilo
de peinado. Lo dijimos, ¿no? En las fotografías, en los tipos de corte, pues el corte sugerido, el peinado tiene que ser a un lado, ¿no? En algunas personas, si es que poseen barba, un poco más poblada, y de acuerdo a eso vamos sugiriendo, ¿no? Y las cartas alargadas, ¿no? Un corte bob, flequillo corto, etcétera, ¿no? Entonces, queridos compañeros, participantes, no nos olvidemos, ¿no? Hoy somos profesionales estilistas en belleza y tenemos que nosotros de alguna otra manera, pues siempre orientar a las personas. La belleza, la peluquería no simplemente se trata de cortar, peinar, etcétera, sino se trata de guiar, orientar, sugerir, ¿no? Consejos para elegir el corte de nuestro rostro, también ya lo mencionamos la anterior vez, conocer primeramente la forma de tu rostro, ¿no? Después, considerar la textura del tipo de cabello. Es fundamental, ¿no? Viene un tipo, una persona que tiene el tipo de pelo totalmente rebelde, ¿no? Y nos piden un corte el nombre de romano clásico, rebajadita a tijera. Entonces, en muchos de ese tipo de personas se nos complica extendido por el trabajo que venimos realizando. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que considerar la textura y el tipo de pelo, para que de acuerdo a eso podamos dar sugerencia y de acuerdo al tipo de rostro sugerir el tipo de corte que puede él poseer, ¿no? Después, nosotros como profesionales en la peluquería debemos inspirarnos en las tendencias actuales, queridos compañeros, ¿no? Por eso es bueno siempre estar actualizados. Y hemos dicho, ¿no? Con el avance de la tecnología, el tema de que hoy tenemos la mayoría de las personas a nivel nacional, mundial, a mano el tema del celular y fácilmente podemos ingresar al tema de las redes, el internet y por medio de ello podemos pues tranquilamente conocer las tendencias, las últimas tendencias, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es comunicar, ¿no? Tiene que existir comunicación tanto con las personas y con el profesional en la belleza, ¿no? Es importante, ya lo decía, ¿no? Comunicar las preferencias, las expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a dar ese consejo, ¿no? Y para un buen corte o para poseer un buen corte, ¿qué debemos nosotros tener y saber? Debemos siempre recomendar el tema, aconsejar el tema del lavado, el secado y el cepillado. Siempre lo vamos a repetir en este curso y todos nosotros debemos mentalizarnos en eso, ¿no? Muchos no hacemos, no colocamos en práctica el tema de las medidas de bioseguridad, ¿no? Ingresa el cliente, una capa totalmente desordenada, agarramos los peines, en muchas ocasiones ni siquiera lo esterilizamos. Entonces es fundamental, compañeros, ¿no? Entonces, proteger y cuidar a nuestros clientes, ¿no? A las personas. Hoy ha cambiado la forma de vivir, queridos compañeros, hemos atravesado una cuarentena, una situación muy delicada, y no simplemente para nuestro sector, sino para toda nuestra población en general, pues las cosas hoy tienen que cambiar. Y nosotros mucho más tenemos que tomar en cuenta estas medidas de bioseguridad porque pues nosotros trabajamos con personas, con todo tipo de personas, ¿no? Y nosotros contacto directo con las personas, tenemos un contacto directo y no sabemos con qué tipo de personas trabajamos, ¿no? Empezando de nosotros debemos dar seguridad a las personas y de la misma manera las personas hacia nosotros, ¿no? Y desde ahí tiene que empezar el consejo correspondiente para tener un trabajo adecuado, seguro, tanto para las personas y para nosotros, y para poder que la persona pueda poseer también un corte satisfactorio para sí mismo. Por eso mismo dijimos el consejo de lavado, que hay que pues utilizar un champú de acorde al tipo de pelo también que posee, ¿no? No simplemente es usar cualquier tipo de champú, ¿no? Porque todos tenemos distintos tipos de pelos. Ahora en el secado también lo dijimos, ¿no?
no hay que hacerlo de manera directa, ¿no? O sea, estamos hablando, generalmente las damas con la secadora, secamos, ¿no? No, no. Siempre hay que considerar que ese tipo de secado daña al tipo de pelo, ¿no? Hay que utilizar toallas suaves, hay que dejar que seque en el aire libre, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y finalmente el cepillado, ¿no? Utilizar un cepillo adecuado, que desenrede de forma suave y pues no debemos también abusar con el cepillo, porque al jalar con el cepillo, pues vamos de alguna otra manera debilitando, ¿no? Las raíces de nuestros pelos correspondientes. Entonces, queridos compañeros y compañeras, bueno, de alguna otra manera hemos querido complementar con una pequeña explicación mediante diapositivas en este módulo correspondiente. Pues queremos fortalecer los conocimientos que cada uno de ustedes posee. Y bueno, pues hoy, ahora a continuación, vamos a ingresar a la práctica demostrativa, ¿no? Con nuestro profesional estilista en belleza integral, peluquera, Víctor Torres, que pues nos estará haciendo una explicación de manera directa, ¿no? Entonces, queridos compañeros, estemos atentos porque en cada departamento nuestras licenciadas, las autoridades que están a cargo del curso van a estar haciendo el seguimiento para que cada uno de ustedes esté entregando la práctica de acuerdo al trabajo que vayamos realizando nosotros, ¿no? Recomendaciones. Compañeros, todos están en la obligación de asistir. En estos momentos tenemos 160 participantes, todos los responsables y encargados de los diferentes departamentos que han sido designados por parte de la Confederación tienen que orientar. Debemos orientar a nuestros participantes que este curso, al ser un curso virtual semipresencial, eso no implica o no significa que no debemos participar, todos debemos participar. Es un curso donde todos debemos ir aprobando módulo por módulo y al finalizar vamos a tener una nota ponderada de aprobación o reprobamiento. Cuidado que estemos pensando que todos al simplemente inscribirnos ya tenemos el título correspondiente. No, compañeros. Nosotros mismos debemos colocar, ¿no? En nuestro tiempo, debemos colocar esas ganas de estar en este curso y debemos, creo que, sacrificarnos un poquito porque el recibir ese reconocimiento de estilistas, creo que, compañeros, merece nomás el sacrificio, el empeño de todos nosotros. No podemos recibir un documento sin que nosotros hayamos demostrado esa responsabilidad. Entonces, quien les habla, Álvaro Flores Rasguido. Bueno, pues ahora, en estos momentos, les vamos a dar lugar al colega, nuestro compañero, amigo Víctor Torres. Bueno, en estos momentos vamos haciendo la práctica demostrativa, compañeros. Recomendarles una vez más que por favor no rayen la pantalla. Carmen, por favor, te pido que no rayes la pantalla, por favor, se te ruega. No. Hola mi gente linda, otra vez ya nos encontramos acá en el set de Jesús del Valle, siempre agradecidos
con todas las autoridades, nuestro ejecutivo, pues ya encantado para poder dar este acto demostrativo para todos los participantes que están dentro de esta plataforma virtual. Y es más, quiero explayarme con todo el conocimiento de estos 19 años en la trayectoria en el mundo de la belleza. Ya el ingeniero Álvaro Flores ya les había mencionado un poco de lo que es la clasificación de los cortes, tanto para niños, adultos, mujeres, niñas. Entonces, en esta oportunidad nos encontramos con una de nuestras modelos que nos va a ayudar para poder exhibir este tipo de corte. Realmente vamos a trabajar un corte conforme a visajismo. Ya les estaba reiterando de que en el corte de mujer hay que ver mucho el detalle del rostro. ¿Qué tipo de rostro tiene? Si tiene un rostro cuadrado, un rostro redondo, un rostro alargado, o un rostro diamante. Entonces, lo que nosotros como profesionales tenemos que ver y hacer siempre un análisis a lo que es el cabello. Tenemos que ver, diagnosticar siempre el cabello. ¿Qué tipo de cabello tiene? Si tiene un cabello ondulado, para poderlos recomendar. Por ejemplo, si yo te voy a trabajar una melena pixel y el cabello es sumamente frisado, sea ondulado, entonces ese tipo de cabello va a hacer de que me dé más volumen, sea más alborotado. Entonces, muy, pero muy importante resaltar o poder diagnosticar el cabello, ver qué tipo de cabello tenemos. Por ejemplo, acá en nuestra modelo, nosotros tenemos el cabello totalmente lacio. Sí, es un poco frisado el cabello, pero nosotros ya vamos a ir trabajando en cuanto a lo que es el frizz. En esta oportunidad, con la modelo, la niña nos va a ayudar a trabajar. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un corte conforme a visajismo. A ver, nosotros vamos a ver qué tipo de corte tiene nuestra modelo. Por ejemplo, si estaríamos hablando de un rostro ovoide, serían más resaltados los pómulos y también más pronunciado. Ahora sí, una vez más, espero nos entiendan, mis disculpas por la interferencia de la señal. Una vez más, vamos a recalcar de lo que es la estructura, de lo que es el tema del visajismo. En esta oportunidad nosotros estamos hablando de lo que es el tema del visajismo. El visajismo es el estudio morfológico del rostro que se encarga de dar textura a una forma de realizar un diseño ideal para cada tipo de rostro. Por ejemplo, si yo tengo un rostro cuadrado, entonces con el visajismo puedo llegar a texturar y dar un resultado ideal a un rostro ovoide, que es el rostro ideal y es el rostro más uniforme, más reflejo y más texturado para poder dar cualquier tipo de definición en cuanto a peinado, maquillaje o tipo de corte también. En esta oportunidad nosotros vamos a realizar una demostración en lo que es el corte pixel, ¿ya? Antes de esto nosotros tenemos que asegurarnos que el cabello esté totalmente limpio. Antes de poder elaborar cualquier tipo de servicio en cuanto a peinado o puede ser corte de cabello, nos tenemos que asegurar que el cabello esté totalmente limpio. Hace rato ya nuestro ejecutivo nos había explicado que para cualquier tipo de cabello tiene que tener su champú adecuado. Si el cabello es ondulado, entonces tenemos que tener un champú que se recupere y dé esas ondas perfectas y también acompañe con su ejecución para poder dar un resultado y un terminado eficaz en cuanto a la definición de las ondas. Y por ejemplo, acá tenemos el cabello lacio. Nosotros hemos utilizado un champú de pH 4.3, hemos utilizado para eliminar todo lo que es las porosidades de la hebra capilar. Por ejemplo, hemos hecho restaurando, hemos hecho un masaje capilar para poder lograr un buen servicio y un buen terminado en el trabajo que vamos a realizar. En esta oportunidad tenemos en nuestro modelo un cabello largo de casi
15 a 20 centímetros, pero nosotros vamos a texturar ese tipo de cabello, una melena píxel, vamos a dar textura también con forma a visajismo, vamos a texturar conforme a su rostro. Entonces, en esta oportunidad, lo más importante es seccionar. Nosotros para poder brindar un trabajo, o sea, realizar un trabajo, tenemos que conocer bien las secciones y las partes de la cabeza, por ejemplo, el sector de la parte superior, ¿cómo se llama? En la parte frontal, hacia la parte de lo que es el punto G. En este sector lo conocemos como sector cúspide. Tenemos al lado los paretales, paretal izquierdo, paretal derecho. Nos pasamos a lo que es la parte occipital. En la parte occipital tenemos la nuca alta, la nuca baja, que también es muy importante conocerlos, este tipo de secciones. ¿Para qué? Para poder trazar nuestras líneas de corte, por ejemplo, en mechas pivotantes, por ejemplo, tipos de melenas conocen la radial y la periferia. Entonces, es muy importante conocer las partes del cráneo. Por ejemplo, ya les he recalcado en la parte frontal, está el sector de la cúspide. A los laterales tenemos paretal izquierdo, paretal derecho. En la parte frontal tenemos occipital, perdón, tenemos la nuca alta, la nuca baja. Entonces, con esa simetría nosotros vamos a ir seccionando. Para nuestro corte píxel, lo primero es seccionar la parte superior de lo que es la parte de la cúspide. Con un peine en cola es muy importante conocer y tener también las herramientas técnicas para poder elaborar. Nosotros vamos a utilizar un peine en cola para tener nuestra división correcta. Hay muchas personas que también utilizan el tipo de peine de cerdas normales. ¿Por qué? Porque nos ayudan con la presión. Por ejemplo, yo les recomiendo de que este tipo de peine con cola nos ayuda pues a seccionar realmente como tú desees, porque con el peine a veces le enredamos el cabello. Es muy importante tener las herramientas, conocer las herramientas, con qué vas a trabajar. Por ejemplo, para cortar una melena píxel necesitamos una tijera en punta, microdentada puede ser, o puede ser de filo dulce. Cada uno puede tener a su estilo y a su criterio también. Pero tener una tijera de 5 a 6 pulgadas para hacer el uso correcto en cuanto al corte femenino. Es muy importante conocer también las herramientas, porque las tijeras que se utilizan en mujeres no las podemos utilizar en los varones. ¿Por qué? Porque el corte de varón es más preciso. Necesitamos unas tijeras, por ejemplo, para dar ese tipo de igualada, como explicaba don Álvaro, peine sobre tijera, ese tipo ese tipo de técnica nos ayuda a obtener una tijera más alargada, por ejemplo, de unas 6, 7, 8 pulgadas. Por ejemplo, nosotros para cortar mujeres, nosotros necesitamos unas tijeras más precisas, más pequeñas, por ejemplo, que tengan la pulgada de 5, 6, máximo. Por ejemplo, yo en esta oportunidad voy a trabajar con las tijeras de 5 y medio, una pulgada de 5 pulgadas y medio, porque esta me ayuda a ser más precisa y más frecuente en el cortado del punteado profundo, tiene más fuerza, y es la que yo recomiendo a todos los estilistas, barberos, si realmente quieren trabajar con una tijera sofisticada, búsquense la de 5 pulgadas y media. 5 pulgadas y media, que es la más eficaz y la que tiene más presión en el corte. Muy bien, nosotros ya tenemos seccionada la parte de la cúspide, que está pasando del inicio de la parte del crecimiento de la parte de la frente, cruzando el punto G, que es muy importante, el punto G, que es de la parte principal de todos los cortes femeninos. Vamos a ir seccionando la parte de la nuca alta, con una línea radial. En este tipo de melena, lo que nosotros tenemos que es desgastar de la parte de la nuca baja. Vamos a ir desgastando, vamos a seccionar con un concavado B, vamos a sacar en la parte sólida de la parte base de la nuca del crecimiento, vamos a sacar
una sección en forma de V para poder realizar el concavado. En esta oportunidad yo les voy a enseñar estas técnicas más fáciles y las más ideales y las más discretas para poder llegar a un trabajo bien deseado, el cual está en esta oportunidad. Estamos nosotros con la melena Pixel, que es una melena corta y bien definida y bien de entrada. Muy bien. Y ha ido seccionando la parte de los parietales, la nuca media, para obtener sección en B. Y esta sección tiene que ser bien definida para poder obtener nuestra mecha guía. Ya tenemos acá ya seccionada nuestras partes para poder realizar nuestra melena. Lo primero que nosotros vamos a sacar es nuestra mecha guía. Nuestra mecha guía. En la parte básica de la parte del crecimiento de la nuca. Le vamos a dar este tipo de tip, porque este es un tip lo que yo les estoy enseñando. Generalmente llegan sacando la parte básica en parte sólida, pero yo les voy a enseñar este tip para poder resaltar la parte del concavado. Ahí tenemos el tip de Víctor Torres. Seguidamente vamos a ir, sacamos nuestra mecha guía. Vamos a cortar en base sólida. Muy bien. Ya vamos creando nuestra mecha guía. Asegúrense de que el cabellito siempre esté húmedo, porque en cabello seco no podemos cortar, porque el corte no es preciso. Por ejemplo, cuando el cabello está mojado es como el cabello estaría planchado, y cuando el cabello está planchado es sumamente más fácil para poder dominar o poder texturar también. Y eso es lo que nos brinda el cabello húmedo, o el cabello mojado es como un cabello planchado. Muy bien, ya tenemos nuestra base sólida a 0 grados, porque este no tiene altura de elevación. Lo llamamos a base sólida porque no tiene definición, es un corte recto, por eso lo llamamos base sólida. Es totalmente recto nuestra mecha guía. Don Vic, hay una pregunta, dice ¿qué corte está realizando? Para las personas que están preguntando, ya les habíamos mencionado de que el corte estamos realizando conforme a visajismo, pero es una técnica melena Pixel. Muy bien, ya tenemos nuestra parte sólida. Vamos a ir sacando nuestras mechas pivotantes. Vamos a trabajar en el lado opuesto, sacando unas mechas pivotantes transparentes. No puedo sacar nuestras mechas pivotantes muy gruesas. Podemos trabajar en lo máximo, puede ser 1 centímetro en nuestras mechas. Poder sacar 1 centímetro, no podemos sacar muy gruesas ni muy delgadas. El preciso de nuestra mecha pivotante tiene que ser de 1 centímetro para poder ver y podernos guiar con nuestra mecha guía. Así, en esa misma manera, vamos a ir trabajando en un punteado profundo, uniendo nuestra mecha guía con nuestra mecha pivotante, llevando a una altura de degradación sólida, porque no tenemos altura de degradación.
Muy bien, empezamos con nuestra primera mecha guía. Así, en ese mismo esquema sacamos nuestra nueva sección en la parte de la nuca alta, dando un crecimiento, ya que nosotros tenemos nuestra mecha guía, nosotros tenemos que hacer que nuestra mecha pivotante vaya en forma ascendente, vaya creciendo juiciosamente milímetro a milímetro. Vamos a ir aumentando poco a poquito nuestras mechas. Seguimos en ese mismo esquema, haciendo el cortado del punteado profundo. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente mecha pivotante, llevando al sector del punto de corte, uniendo nuestra mecha guía con nuestra mecha pivotante. Ahí, como podemos observar, Víctor va trabajando, va sacando la mecha pivotante, que es fundamental para que pueda él guiarse, ¿no? En el corte correspondiente que viene realizando, ¿no? Decíamos, y vamos a repetir siempre, ¿no? El tema del tipo de rostro es fundamental, ¿no? Y en un principio lo dijo Víctor, ¿no? De acuerdo al tipo de rostro que tiene la persona, pues va haciendo el corte correspondiente. Y en este caso, pues a una niña, ¿no? A una niña, un corte un poco más atrevido, un corte melena pixel, ¿no? Como anteriormente habíamos explicado, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos sugerir, Víctor? A ver. Así es, mira, lo más importante es tener esa conexión con nuestros clientes, ver qué tipo de rostro tienen nuestros clientes, asesorar. Nosotros como estilistas no es hacerle caso muchas veces al cliente. El cliente viene y me dice, cortame un poquito las puntitas, y muchas veces les hacemos caso y a veces brindamos un mal servicio. Nosotros como profesionales, ¿qué tenemos que ver? Uno, muy importante, tener la visualización con el cliente para ver el tipo de rostro que tiene. Nosotros como profesionales tenemos que recomendar qué tipo de corte le puede quedar, qué tipo de color le puede resaltar a su tono de piel. Si le queda un cerquillo, si le queda un samilete, o lo podemos hacer un samilete empompado, podemos mantener más degrafilado los paretales. Entonces, muy importante tener esa visualización con el tema de visajismo, para poderse comentar cualquier tipo de trabajo. Y también entrar en conexión con el cliente y hacerle saber qué tipo de trabajo vamos a hacer. Muchas veces trabajamos a veces de callado, cometemos muchos errores, pero lo más importante es tener la conexión con el cliente, brindarle ese tipo por ejemplo, yo a mis clientes les explico qué tipo de champú puede utilizar, qué tipo de crema, qué tipo de corte le puede dar. Es lo más ideal de poder conectar con nuestros clientes. Así, en ese mismo esquema vamos trabajando, juntando nuestras mechas pivotantes, ya llevando al punto de encuentro con nuestra mecha guía. Ya aquí como pueden ver, nuestra mecha pivotante ha ido creciendo milímetro a milímetro, ya es un poquito más larga que la parte de que nuestra mecha guía. Así es, de a poquito se va formando nuestra melenita. Aquí lo pueden observar ya de un lado cómo va degradándose en forma asimétrica su cabellito.
Ya tenemos un lado, vamos a trabajar en el lado opuesto en forma espejo. Tiene que ser igual, en la misma altura, igual en la parte sólida, tiene que conectar la mecha pivotante con la mecha guía. Entonces, es muy importante trabajar nuestras mechas pivotantes ni tan gruesas ni tan delgaditas. Como les había mencionado, que nuestra mecha es de 1 centímetro de longitud. Vamos seccionando nuestra mecha pivotante para llevar a nuestro encuentro con nuestra mecha guía. Muy bien, ya estamos trabajando en el lado opuesto, en forma de espejo. Es muy importante tener, por ejemplo, las herramientas sofisticadas para hacer el punteado profundo. No, cualquier tijera, por ejemplo, puede trabajar en este estilo de corte. Don Víctor, tenemos una pregunta y dice, disculpe, ¿en qué grado está trabajando? Es un grado sólido, no tiene altura de elevación. Por ejemplo, si yo cortaría en capas, sí me elevaría a 45 grados, 75 grados, 90 grados. Cuando estamos trabajando en melenas, estamos trabajando en parte sólida, en base cero. A ver, a las personas que están conectadas en esta plataforma pueden hacer sus preguntas para ir alimentando un poco de lo que son sus conocimientos o sus dudas. Pueden alguna duda dejar en algún comentario. Nosotros vamos a ir respondiendo según a lo mencionado. Buenos días, colega. No sé si nos podrían mostrar la imagen de parte de la nuca donde usted lo está trabajando, por favor. Gracias. Muy bien, de esa manera, en ese mismo esquema, vamos seccionando cada mecha pivotante al punto de encuentro de nuestra mecha guía. Hemos empezado con un concavado B, hemos sacado nuestra parte sólida a base 0, grado 0, porque vuelvo a reiterar, este tipo de corte es sólido, no tiene altura de degradación, pero yo les voy a mostrar la técnica de cómo poder degradar, dar esas capas de elevación y de movimiento. Existe otra pregunta, don Víctor, y dice, ¿qué variaciones se pueden hacer en las melenas Pixel? Por ejemplo, las variaciones que nosotros podemos realizar sería según asimétricamente en cuanto al flequillo o la degradación de la parte superior del cabello. Hay otra interrogante, don Víctor, y nos dice, ¿es necesario que la niña esté agachada? Por ejemplo, el cabellito para poder cortar, nosotros tenemos que tener, y es muy importante y muy fundamental, poderlo tener correctamente a nuestro cliente. No lo puedo tener con la cabeza a un costado, no lo puedo tener a la cabeza, digamos, la parte principal, ya, la parte principal de nuestro cliente es que tenga contacto el mentón con el pecho. Ese es el tip de Víctor Toser, que el mentón tenga contacto con el pecho. Esta es la posición ideal y perfecta para poder realizar cualquier tipo de cabello en cortes de mujer. Porque si yo lo voy a agarrar así seco a mi cliente, entonces no voy a tener esta seguridad de poder dar la textura en la parte de la nuca baja. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con el contacto del mentón hacia el pecho. Tiene que tener ese contacto. Esa es la posición ideal y profesional. Eso es lo que en la Academia Longuera se utiliza. El contacto del mentón con el pecho. Esta es la posición ideal para poder cortar
Bien. Ya más adelante les voy a ir mostrando las claves, los secretos. ¿Por qué de trabajar con el contacto del mentón hacia el pecho? Seguimos en ese mismo esquema, terminando nuestra última mecha pivotante. Se llama pivotante porque no tiene corte, ni altura, ni de definición. Le vamos a esta mecha pivotante al encuentro con nuestra mecha guía de nuestro concavado B. Muy bien. Bien, ya tenemos definido ya nuestra nunca alta, nunca baja, ya tenemos nuestros paretales. Ahora lo que sigue es lo más importante en las melenas. Ahora recién voy a trabajar con alturas. Por ejemplo, voy a trabajar a una altura de 90 grados. 90 grados. Para dar movimiento a nuestra melena píxel. Vamos a ir texturando. Ahora, la parte del sector de la cúspide, vamos a ir a texturar, a dar elevación en 90 grados. Ahora sí podemos hablar de elevación, porque ahora ya tiene altura de degradación la parte de nuestro sector de la cúspide. Muy bien. Ahora sí vamos a llegar a texturar igual asimétricamente en formas pivotantes. Asegúrense siempre que el cabellito esté totalmente húmedo, porque en cabello seco no podemos trabajar. Se nos hace muy complicado trabajar y además el resultado no es tan prolijo, no es bien definido nuestro resultado. Colega, ¿ha tomado mecha guía? A ver, las personas que quieren seguir alimentando sus dudas pueden dejar su comentario para ir respondiendo. Muy bien, agarramos nuestras mechas no muy gruesas, le vamos a una altura de 90 grados en elevación. En ese mismo esquema vamos trabajando la parte superior, la parte de la cúspide. Don Álvaro, hay una pregunta y dice, ¿agarró una mecha guía para el cortado? Por ejemplo, nosotros estamos sacando una textura. Recién estamos trabajando con una mecha guía, ¿ya? Recién estamos trabajando con una mecha guía. Desde la parte de la nuca baja, nosotros ahora estamos trabajando en alturas de elevación. Estamos dando textura de movimiento. Ahora nosotros vamos a ir creando esa degradación. Vamos a ir creando esa degradación a 90 grados, utilizando siempre nuestra mecha guía con nuestra mecha pivotante. A ver, las personas que quieren seguir alimentando sus dudas pueden dejar su comentario para ir respondiendo. Sí, podemos aprovechar para que puedan realizar preguntas por el chat, por favor. Así es, queridos participantes, esperemos que todos estén tomando la atención correspondiente, es fundamental, ¿no? También se está dando la oportunidad para que puedan participar, sacar las dudas, mandarnos un mensajecito vía texto o sí, un mensajecito mediante un mensajecito, por favor, una pregunta. Sí, y tenemos aquí la pregunta y nos dice, ¿qué es una mecha pivotante? La mecha pivotante es aquella mecha que no tiene corte ni definición en degradación ni altura.
También tenemos otro estudiante y nos dice, ¿cuándo se dice 90 grados? Cuando tenemos una altura en alta y en mayor altura de elevación. No se olviden, compañeros y compañeras, bueno, pues la Confederación Nacional de Peluqueros, Peinadores, Barberos, Estilistas y ramas anexas del Estado Plurinacional de Bolivia ha hecho el esfuerzo para poder hacer de que se haga realidad estos cursos, dando oportunidad a muchos a nivel nacional para que podamos contar con el reconocimiento de un título, ¿no? Muchos de nosotros no hemos sido, pues, reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia y hoy tenemos la oportunidad de contar con el título y mucho mejor con el denominativo, con la mención de estilistas en belleza integral, peluquero, peluquera. Muchos de los participantes, los varones, simplemente nos hemos centralizado en poder realizar los cortes de cabello a varones, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos, así como ahora estamos viendo la práctica demostrativa en mujeres, en damas, ¿verdad? Entonces, eso hace de que, pues, con estos cursos vayamos aprendiendo, ¿ya? Conociendo cómo uno va realizando los cortes correspondientes en las damas, ¿no? Entonces, eso va a ir respaldando al curso que tenemos, que es de estilistas en belleza integral, peluquero, peluquera. Bueno, tenemos más preguntas en el chat y una de las preguntas es, ¿podría explicar o ampliar más las variaciones de las melenas píxel? Por ejemplo, tenemos una melena píxel con acabado, tenemos melenas píxel desgastados, melenas métricos. Y así en esa finalidad tenemos la variación de melena, por ejemplo, con las melenas pop. Se cortó todo. Sí, la señal, van a disculpar, está variando la señal. Ya, bueno, se puede ya observar, ¿no? Hola, a ver, a los participantes. Sí, don Álvaro, Por se puede favor. observar. Se escucha. Bueno. Ahí podemos observar el corte correspondiente que va realizando Víctor. Y bueno, vamos a continuar con el corte correspondiente. Así como seguíamos, disculpas por la interrupción, el tema de la señal, espero nos comprendan. Sí, vamos a ir respondiendo a todos los comentarios que van dejando ahí. Por ejemplo, en el tema de variaciones en cuanto a melena píxel, estábamos explicando. Tenemos melenas píxeles con acabados, tenemos desgastados, asimétricos, empompados, tenemos, por ejemplo,
melenas píxeles en bob, la cual estamos realizando con candado B. Y la definición de todas las melenas es poder dar esa terminación y definición al despunte del cabello. Por ejemplo, ya hemos cortado a una altura de elevación a 90 grados, con un concavado B. Hemos trabajado seccionando en la parte de la cúspide, los parietales, también en la parte occipital, en la nuca alta, baja. Hemos mostrado lo que es la parte de los pivotantes, llevando a lo que es la conexión con nuestra mecha guía. Así en este tipo de mismo esquema vamos a llegar a desgastar cada mecha pivotante o mecha altura en elevación que podemos trabajar o llamarlo, porque este corte ya está bien totalmente ya texturado asimétricamente. Solamente lo que nosotros queremos es dar con este tipo de empresa, que es la cocodrilo, la más conocida y la más eficaz para mí. Yo recomiendo a todos los estilistas que realmente van a dar un servicio a damas o cortes a niñas o a mujeres, que realmente utilicen este tipo de herramienta, porque es una herramienta bien sofisticada, da una definición bien prolija, como uno espera. Muchos conocen este tipo de entresaque o de grafiadora, como lo conocen. Este tipo de, por ejemplo, de herramienta nos ayuda a dar un poco de desgastado, definición también, pero no muy acelerado, porque esto corta un 35% y solamente esto nos hace un cortado de un 20%. O sea que la diferencia es que el cocodrilo de grafila o microdenta mucho mejor a la densidad de 25 grados. Yo, Víctor, entonces les recomiendo a todos los estilistas que están en esta plataforma digital que realmente utilicen este cocodrilo, que es más eficaz, que tiene un resultado más prolijo a la terminación y al desgastado de lo que son los cortes en mujer. Generalmente estoy utilizado para cortar varón, para poder desgastar las marcas de expresión en el corte desvanecido, en el corte asimétrico, como lo pueden llamar los cortes degradados. Yo lo utilizo para eso, pero para poder trabajar en cuanto a definición o desgastados de mujer, yo les recomiendo que se compren una cocodrilo y puedan utilizar de esta manera. Así es, Víctor. Así es, Víctor. Es importante el tema de la herramienta, tener conocimiento, qué tipo de... Bien, cómo diseñar el corte de la terminología adecuada, por favor. Este tipo de herramientas y es necesario, ¿no? Colocarlo en práctica, hacerlo uso de esta herramienta para que podamos tener un corte perfecto, asimétrico, de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿no? Estoy en estos días yendo a la cancha, nos encontraremos a San Martín. Trabajar en niños y en niñas es podría decir que es un poco más delicado. Hay que siempre tener la paciencia, es fundamental, ¿no? La paciencia es fundamental, no es fácil. Como se puede observar, el tema tiempo, etcétera. Siempre hay que recomendar, ¿no? A todos los profesionales en la belleza que debemos ser un poco pacientes. Ahí podemos observar el trabajo que viene realizando Víctor. Pues esperemos que todos estemos ayudando. Le va a ayudar que se cierre. Que viene realizando Víctor Torres, ¿no? Así es, ya tenemos el cabello totalmente elaborado con una estructura de una melena con clavado B, textura amor. Voy a estar aquí, voy a estar. Nos vamos a pasar a elaborarle los detalles del acabado. Nosotros vamos a aprovechar en hacer otro tipo de demostración. Por favor, que silencien los micrófonos de lo que está explicando el especialista. Para poder hablar de los cortes que están en este tema hoy, en nuestra clase. Hola mi gente linda, otra vez nos encontramos después ya de nuestro pequeño break para poder cambiar ya de modelo. Aquí nos
encontramos con nuestro nuevo modelo que va a ser ayuda para nuestra ponencia en cuanto a este acto demostrativo. Va a ser en un corte medio pelo, como estábamos hablando con el facilitador don Álvaro, en cuanto a la clasificación de los cortes, romano, media melena, medio pelo, firpo, romano rebajo, romano clásico, corte blower. Por ejemplo, hoy en día vamos a realizar lo que es el trabajo en medio pelo, perdón, en medio pelo, es una definición a una altura de, los laterales vamos a trabajar en una altura de 1.5, lo que es 1,5 en las alzas. Lo que vamos a requerir es de una máquina, generalmente le conocen como un esqueleto, es una máquina de corte que nos va a ayudar a poder trabajar con unas alzas. Yo os recomiendo a todas las personas de que puedan trabajar con una máquina de acuerdo a su criterio, a su gusto, porque para mí la más sofisticada es la marca Watt. Yo soy amante de las máquinas Watt. También me encantan las Babyliss, me encantan, por ejemplo, el tema de la Oster, de la Andis, pero con la que yo me quedo, y a mis alumnos y a las personas que me pregunten qué tipo de máquina les puedo recomendar, yo les recomiendo la máquina Watt. La verdad tiene buena estructura en cuanto a cortes, nos ayuda con las cuchillas, por ejemplo, no se oxidan fácilmente, no se ensaldan fácilmente ese tipo de cuchillas, son antioxidables. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es esta marca. No soy auspiciador, no me auspician la marca Watt, pero lo que yo sí les recomiendo es con una marca con la cual se puedan quedar cómodamente y puedan trabajar tranquilamente. Yo voy a hacer una exhibición para las personas que me digan, no, don Víctor, con esa máquina inalámbrica no me ha cortado bien el cabello. Voy a trabajar por un lado con esta máquina y vamos a trabajar con una máquina con cable también para hacer la demostración al lado opuesto, para que digan que solamente la máquina hace la magia del corte. No, la verdad lo que nosotros tenemos que conocer es la estructura y el acabado del corte. Nosotros como barberos o peluqueros tenemos que ver, siempre tenemos que tratar de hablar de visajismo, porque dentro del mundo de la belleza o de la barbería o el estudio o clínica, como lo puedan llamar, al centro de belleza, siempre tenemos que tratar con un estudio de visajismo. Nosotros como profesionales siempre tenemos que ver el tema del rostro, si el rostro está adecuado para poder realizar el tipo de trabajo, todo. Pero en este caso nosotros más nos vamos a enfocar al tipo de corte, ya el corte medio pelo, más nos vamos a enfocar más que al tema de visajismo y detalles. Entonces vamos a fijarnos más en el corte medio pelo para poderlos dar la estructura, y más adelante ya vamos a ir clasificando los tipos de cortes asimétricos, degradados. Por ejemplo, en esta tendencia están los long fade, los fade taper, los muller, están los long fade degradados, los man crop. Hay infinidad de cortes, por ejemplo, en tendencia, pero nosotros para poder hablar de clasificación tenemos que empezar por lo más bajo, por los cortes más antiguos, por los cortes que han sido más clasificados en la historia. Vamos a empezar a trabajar con una altura, con alza de 1.5 en cuchillas, ya para poder elaborar el corte ideal en medio pelo. Lo primero que vamos a ir es proyectando ya los laterales y trabajando asimétricamente los laterales, dando una definición de 1,5, porque ese es el largo ideal para poder trabajar en cortes de medio pelo. Generalmente este tipo de cortes antiguamente lo utilizaban como cortes militares, pero hoy en día han quedado como unas reliquias para todos los barberos. Ya pocos se trabajan, en pocos salones se trabajan este tipo de cortes. Hoy en día en las barberías, en los salones de belleza, más se trabaja en tendencia, porque los clientes piden cosas que están a la moda. La moda va a ser siempre la moda, lo que siempre va a cambiar es la tendencia.
la tendencia en colores, en cortes, en make-up, en uñas. La tendencia es lo que va a cambiar, pero la moda va a seguir, como por ejemplo, estamos hablando de cortes. La moda siempre ha sido la moda como los cortes clásicos, como los cortes romanos, media melena, firpo. Pero hoy detrás de la moda está la tendencia. La tendencia ya no se ha traído los cortes que están, por ejemplo, los cortes degradados, los cortes mules, los cortes empompados, están los cortes, por ejemplo, asimétricos. Es muy importante hablar en tendencia igual. Para realizar un corte de pelo, tanto en niños como en varones, para empezar es fundamental la herramienta, ¿no? La herramienta que habíamos mencionado. Al principio también Víctor daba a conocer la máquina, una máquina que realmente pues, esté en buenas condiciones. Puede hacer inalámbrica o puede hacer una máquina con cable, ¿no? Hoy en día podemos observar que han ingresado al mercado varias herramientas de procedencia china también, ¿no? De alguna otra manera que también de otra manera aliviar, ¿no? En costos, etcétera, para algunas personas. Pero es fundamental, ¿no? Es fundamental tener una herramienta óptima, de buena marca, así como decía Víctor a un principio. Hay marcas Wahl, Babyliss y otras, ¿no? Para poder realizar el inicio de un corte, pues es fundamental tener a mano las peinetas, ¿no? Víctor, las peinetas que van desde 0,5, 1, 2, 3, sucesivamente, ¿no? Y estas peinetas, pues, alivianan el trabajo correspondiente de acuerdo al tipo de corte que vamos a ir realizando, ¿no? En este corte venimos realizando pues, un corte, una melena entera, ¿no? Medio pelo. Un medio pelo, un corte medio pelo, pues, que va generalmente en las actividades educativas pues piden, ¿no? Un corte bajo, totalmente bajo, así como pueden observar los laterales, lo va realizando con una peineta 2 y cerca del cuello lo va a ir afinando con una peineta 1 o 0,5, ¿no, Víctor? Así es. Por ejemplo, este corte asimétrico tiene una densidad, por ejemplo, el medio pelo es más definido por la parte de las patillas, la marcación del crecimiento del cuello, son más definidos. Por ejemplo, si yo voy a llegar a trabajar por la parte superior con el 2, entonces la parte de la patilla ya voy a llegar a trabajar con el 1,5 para poder ver esa definición del desvanecido. Porque antiguamente ese tipo de definiciones que hoy en día, como los cortes degradados, igual antiguamente siempre se trabajaban como en los cortes media melena debajo, igual tiene una técnica de forma degradada, pero no son tan pronunciadas como hoy. Por ejemplo, hoy en día ya son muy pronunciadas ya nuestro tipo de degradación. Por ejemplo, el tema de degradación contiene 3 colores, blanco, gris y negro. Antiguamente solamente se manejaba el gris y el negro, no conocíamos el blanco, porque el blanco generalmente sabíamos trabajar con la navaja formando texturas en patillas, por ejemplo, patillas recta, patilla en punta, justamente para ese tipo de texturas y acabados sabíamos utilizar. Así es, querido Víctor. Bueno, pues podemos también decir que no simplemente hoy, no simplemente hoy, pues se van realizando este tipo de cortes, el tema de los degradados. Claro, evidentemente, en la actualidad, ahora ya se les ha dado un denominativo como el PAD y otros, los cortes degradados, ¿no? Pero yo me acuerdo, Víctor, que hace tiempo atrás ya nuestros profesionales en la belleza siempre lo iban realizando, ¿no? Con las maquinitas manuales que conocemos y conocíamos, el 2, el 1,
el cero, siempre, ¿no? Todo tipo de cortes que se venía realizando en ese entonces, pues siempre lo iban degradando por la parte de las orejas, cerca al cuello, iban afinando estos, el corte correspondiente, y creo, ¿no? No sé si estoy equivocado, Víctor, indirectamente ya en esas épocas se venían realizando estos cortes, ¿no? Que ahora se conocen ya más con otros denominativos, como son los degradados. Así es, don Álvaro, justamente este tipo ya de degradaciones se hacían hace tiempo y lo sabíamos trabajar con estas máquinas manuales. También voy a hacer un poco de exhibición de cómo lo sabíamos trabajar antiguamente con este tipo de máquinas. Generalmente el acabado, por ejemplo, hoy en día tenemos el negro, el gris y el blanco, pero antiguamente nosotros solamente conocíamos los dos colores, que igual eran en forma asimétrica, igual era degradado, uno y medio, ya, y dos, y solamente el blanco le sabíamos utilizar para dar textura, como en patillas, puede ser patillas recta, o puede ser patilla en punta, o patilla china, o patilla recta. Hay infinidad de determinaciones en cuanto a patillas. Generalmente el blanco le utilizaba para poder dar esa estructura de definición como patillas o poder bordear la parte del crecimiento del cuello, pero de hace mucho tiempo siempre lo conocíamos los degradados. Hoy en día solamente ya son más definidos, ya han cambiado el nombre, han podido elaborar, por ejemplo, hoy en día lo conocen un pipe fade o un Smith King fade o un long fade. Generalmente este tipo son degradados también, pero el Smith King fade es de degradado de pie, el fade es un degradado de cero, el long fade ya es más elevado. Entonces, igual todos los cortes son degradados, pero por su pronunciación y su textura han ido cambiando hasta por su nombre y por su color. Así es, Víctor, así es. En realidad ya estos cortes, pues siempre, ¿no? Siempre se han ido realizando, solamente han ido cambiando los denominativos y algunos otros detalles más, ¿no? Entonces, bueno, la peluquería es única, siempre hemos visto que aglutina, ¿no? Al tema de la belleza, la barbería, pues solamente son ramas más, ¿cómo se podría decir? Son especialidades, ¿no? Son más especialidades que van dirigidas específicamente al tipo de corte, etcétera. Así es, justamente hoy ya la peluquería se ha ido modernizando. Antiguamente, ¿qué hacía el peluquero? El peluquero de hacer, de cortar la barba, de cortar el cabello, siempre se hizo. Hoy día con la barbería ya se fue mejorando, ya se fue actualizando las técnicas. Por ejemplo, hoy en día los barberos, ¿qué realizan? Ya realizan diseños freestyle, cosas que antes quizás lo conocían muy básico. Hoy conocen la pigmentación de cejas, la pigmentación de barbas, ya el barbero ya hace lo que es limpiezas faciales, hace lo que es nutrición facial, ya hace depilación al hilo. Por ejemplo, ya el barbero ya ha ido mejorando, ya ha ido especializándose en estas áreas. Por ejemplo, el peluquero era aquel que cortaba varón, el estilista era el que cortaba varón, mujer, peinaba, maquillaba, la peinadora era quien cortaba mujer y hacía uñas o maquillaje. Hoy en día ya el barbero igual hace uñas, el barbero ya hace color, pero el color lo hace un color masculino. Por eso es barbero, trabaja con puro varones. Igual hace manicure, depilación, limpiezas faciales, hace color, hace corte, hace limpiezas faciales. El barbero en su técnica como peluquero ha ido mejorando y ha ido actualizándose en distintas especialidades. Y es lo que hace la diferencia entre un peluquero y un barbero. Ahí vamos observando, se va delineando la frente para que podamos dar simetría al rostro correspondiente del niño
para que podamos tener un corte perfecto, ¿no? Así es, hay que dar siempre ese tip, porque estos son los secretos de la barbería. Antiguamente nosotros no sabíamos trabajar con este tipo de detalles, pero hoy en día ya la tendencia ya nos obliga a poder dar este tipo de secretos o de tips para poder dar un resultado ideal, un trabajo muy sofisticado y muy pronunciado. Lo que el cliente ve es que encuentra ese impacto visual. Muchas veces, a veces tenemos algunos detalles en el crecimiento de la frente, de la patilla, del cuello, pero nosotros como profesionales tenemos que saber dar textura, saber definir esos pequeños detalles para poder brindar esa, por ejemplo, esa ilusión al cliente, porque él quiere verse diferente, quiere verse, por ejemplo, con un nuevo corte, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que tratar de llegar es a eso, a poder conformar, darle ese gusto ideal a nuestros clientes, que se vayan satisfechos y también vuelvan por nuestra mano de obra, que realmente vale la pena, ¿no? Poderlos, porque peluquero cualquiera lo puede ser, pero uno que realmente trabaja con técnica, amor y paciencia en el mundo de la peluquería, eso ya se llama un don, por si acaso. Así es, independientemente de esto, debemos darnos cuenta que somos profesionales, peluqueros, barberos, estilistas, ¿no? Pues por eso que estamos en estos cursos, estamos con varios módulos, donde va a ir fortaleciendo nuestros conocimientos y también va a ir respaldando artículos correspondientes que se nos va a otorgar a todos nosotros, ¿no? No simplemente se trata de cortar el pelo, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, ¿no? El profesional en el arte de la belleza tiene que tener conocimiento de varias realidades, así como habíamos hablado del tema de programas de bioseguridad, el tema del reconocimiento de las leyes, hemos hablado de la historia, ¿no? En el técnico medio vamos a profundizar el tema del programa de bioseguridad que posee la Confederación y pues todo eso tiene que ir fortaleciendo nuestros conocimientos profesionales. Así es, en ese mismo esquema nosotros vamos a llegar a trabajar la parte de la pronunciación, de la parte del terminado de la máquina. Es muy importante trabajar en esta línea de exhibición, porque si nosotros llegamos a trabajar dejando este tipo de pequeños detalles en el sector de la cúspide, entonces no vamos a tener un buen resultado. Nosotros para poder definir tenemos que llegar a conectar la parte superior con la parte de los parietales, la nuca alta, tiene que estar bien conectado, no tiene que haber esas líneas de expresión, por ejemplo, en línea de lo que deja la máquina. Es muy importante eliminar y dejar bien conectados. Les voy a enseñar a trabajar peineta sobre máquina, que esta técnica es muy importante para poder eliminar estas líneas de lo que nos deja la máquina. Para poder trabajar la línea no tiene que estar alta ni baja. Vamos a trabajar en la mitad para que no pueda tener esa dificultad al cortar nuestra máquina con el cabello, porque nosotros cuando lo ponemos en alta hace de que el cabello un poquito que se trabe dentro de la máquina de las dentaduras de la cuchilla. Entonces es muy importante poner a la mitad, ni alta ni baja, en la mitad, para tener ese corte prolijo y adecuado y ese corte eficaz, lo cual nosotros estamos esperando. Muy bien, vamos a trabajar con esta técnica de lo que es peineta sobre máquina para poder eliminar la línea de lo que nos ha dejado la máquina, cortando con la base de la 1,5, 2. Muy bien, de esa misma manera seguimos trabajando con ese mismo esquema en forma espejo al lado opuesto. También quiero mostrarles la técnica de la navaja para poder tener este acabado bien desmechado por la parte superior.
Muy bien, ya tenemos bien conectaditos la parte de los parietales con la parte superior, igual en la parte de la nuca alta, ya tenemos bien conectado. Ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente paso, lo cual es el proceso del tamaño. No tiene que ser más de 2, de 3 centímetros el cabello. Acá ya tenemos como 5 o 6 centímetros. Entonces yo les voy a enseñar la técnica del desmechado con navaja, pero navaja de corte. Para eso tenemos que tener el cabello bien humectado, porque si nosotros vamos a llegar a trabajar con la navaja en cabello seco, lo único que vamos a hacer es estirar, lastimar el cabello al cliente, pero asegúrense de que el cabello tiene que estar totalmente mojado para poder trabajar con la parte de la navaja. Muy bien, ya tenemos el cabello humedecido. Vamos a poner un poquito de crema para poder dar un poco de suavidad al cabello. Ya la crema puede ser de su agrado. Yo utilizo un mousse neutro de lo que es Annie de Santi. Esto me ayuda a humedecer y tener el cabello bien definido. Y así se me hace más fácil poder trabajar con la navaja. Muy bien, vamos a utilizar una hoja de silet para poder dar esa definición en cuanto al perfilado de cejitas, el perfilado de frente, la definición de lo que es de las patillas, la parte del crecimiento del cuello. Entonces, esta es la forma ideal para mí, la forma ideal, no muy pronunciada ni muy oculta. Eso me va a ayudar a trabajar en lo que es la parte superior del cabello, del desmechado. Lo que yo quiero mostrar es la técnica para poder dar esa definición bien prolija. Pero antes de eso voy a empezar a desvelar la parte de la frente, la parte de las patillas, siempre con mucha precaución, nada menos si se trata de trabajar con niños. Los niños son un poco inquietos. Hay que tener paciencia para poder trabajar con los niños. Hoy en esta clase les hemos mostrado la técnica de cómo poder trabajar con niños. Ya para nuestra siguiente clase nosotros les vamos a mostrar ya con modelos más, más grandes, más jóvenes, para poderles mostrar ya nuevas técnicas, mostrarles nuevos cortes, también mostrarles el tipo de trabajo que vamos a realizar con distintas herramientas. Muy bien, ya estamos terminando ya de perfilar lo que es la parte de la frente, de las patillas, así poder tener un trabajo muy limpio y poder brindar un trabajo bien sofisticado. Muy bien, ya tengo despejadas las partes ya de las zonas que tenían vellos, ya lo hemos limpiado, ya ha quedado sumamente bien limpio, bien elaborado. Lo que nos falta es la parte de la parte superior, sector de la cúspide. Muy bien, vamos a llegar a trabajar en una forma como estaríamos pagando el lápiz. Muy bien, tenemos acá nuestra mecha pivotante, que no tiene altura de degradación ni corte, pero nosotros vamos a dar este tipo de textura. Esto va a ser un medio pelo más definido, más desgastado. Ahí tenemos la técnica del desgastado con la navaja. También les voy a mostrar un poco de lo que es el deslizado del entresaque para dar un poco más de, de textura al cabello y poder definir.
Sí, antes de hacer este tipo de trabajo, siempre asegúrense que el cabello siempre esté totalmente húmedo, porque nosotros cuando trabajamos en cabello seco le vamos a lastimar, porque no corta, solamente estira. Y en cabello mojado es cuando realmente es el trabajo ideal. Muy bien, ya tenemos acá nuestra parte superior, bien degrafiladita, vamos a ir a texturar algunos pequeños detalles. Por ejemplo, esta es una técnica para poder dar esa textura bien definida, por ejemplo, las personas que quieren bien alborotadas, bien descontraídos el cabello de arriba para poder tener ese degrafilado perfecto. Y es más, después de cortar ya con la navaja, después de poder despuntar, yo igual de la misma manera sigo trabajando con mi cocodrilo. Esta herramienta es muy eficaz para mí y en mi empresa. Yo la verdad tengo este tipo de acabados para poder texturar, dar esa textura ideal en el peinado. A mí me gusta que el cabellito esté bien definido para poderse peinar. A veces nosotros cuando llegamos a cortar con una tijera, por ejemplo, vamos a la barbería, porque yo tengo hermanos, primos que están dentro de la barbería y ellos están acostumbrados solamente a cortar con tijera. Entonces, cuando cortamos con tijera, cortamos así recto, como cepillo. Y eso dentro de las tendencias no está. Por ejemplo, en la tendencia que el cabello tiene que ser bien texturado, bien descontraído. Para eso nosotros utilizamos la parte del cocodrilo, para poder dar esa finalidad, un buen despuntado, un corte bien, por ejemplo, de grafilado. Mira, lo pueden ver, aquí tenemos ya el resultado del corte de la navaja y con el desgastado de la parte del cocodrilo. Así, en ese procedimiento culminamos con nuestro modelo. Aquí lo vamos a hacer un peinadito para poder terminar el trabajo. Así, para poder fijar y definir nuestro corte, ya pueden utilizar cualquier fijador, que sea push, gel, cera, puede ser polvo texturizador, el que más prefieran. Yo en esta ocasión voy a utilizar uno de Evans, voy a utilizar un fijador. Esto a mí es un producto sólido, no es queratinoso, no seca duro, no fija duro como el gel. Por ejemplo, a mí me gusta que el cabello tenga una buena definición, pero que no tenga esa textura como el gel bien duro. Entonces, en esta oportunidad estoy utilizando la cera de Agri de Santi Evans. Tenemos nuestro medio pelo bien texturizado.
ustedes habrán podido observar, queridos participantes, existen muchas técnicas de corte, ¿no? Hemos podido observar que Víctor Torres, pues, ha hecho el uso más de la mano y la tijera correspondiente. Es fundamental hacer uso del peine y de la tijera. Bueno, aquí podemos observar un corte que, pues, de alguna otra manera ha empezado por cerca de los oídos y del cuello de manera mucho más corto que la de arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos el corte ya finalizado, el corte de la línea que se ha realizado hace un instante, ¿no? Les decía y nos comentaba que es fundamental que debemos tener nosotros las herramientas necesarias, las máquinas correspondientes, las peinetas correspondientes para poder realizar un buen corte correspondiente, los peines y las tijeras correspondientes, ¿no? Debemos tener siempre a mano el tema del alcohol para poder hacer la desinfección correspondiente de nuestra herramienta y, pues, el lugar tiene que ser también cómodo para que pueda estar, de alguna otra manera, pueda tener comodidad el cliente o la persona que está acudiendo a los diferentes salones correspondientes. No sé si existe alguna otra pregunta, queridos compañeros. Bueno, pues siempre vamos a recomendar a todos los participantes tolerancia. Estamos en Puerto Rico con un poco de viento. No es fácil, es un curso nacional. Estamos por medio del internet y eso hace de que se genere este tipo de problemas. ¿Listo? Me gustaría también pedirles que si tenemos participantes de la ciudad de La Paz, no puedan comunicarse internamente con mi persona, Álvaro Flores, en mi privado. Necesitamos coordinar algunos temas con participantes de La Paz. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Víctor. Culminando ya con nuestro trabajo de nuestra melena con calado de pizza. Ya tenemos los dos trabajos que hemos hecho al vivo, paso a paso, en directo, con todos los procedimientos de mismo, con nuestra modelo para dar un poco más de volumen, ya que era de poquito. Hemos armado con una terminación de un medio homo por atrás, con una terminación de un concavado. Ustedes ya pueden apreciar el trabajo, la definición. Y también aquí tenemos nuestro modelo que hemos realizado un medio pelo, un texturado con navaja, hemos dado una textura, un deslizado con cocodrilo. Y hemos trabajado también la colección de los materiales 1,5, 2, teniendo esa degradación, pero contando con nuestros colores negro y gris, porque el blanco solamente les explicaba que utilizamos la marcación. Ya no son cortes descontraídos como antes, hoy que están en tendencia, como los Bonfay, los Bitkinfay, los Fake Type, los Google, los Macro. Esa tendencia la vamos a ir hablando en nuestras clases que ya se aproximan para poder especificar lo que es tendencia de color, tendencia en cortes, en ambos sexos. Igual vamos a trabajar en mujeres cortes asimétricos, cortes degradados con altura en 45, 70 grados, 75 grados, un degradado salvaje. Ya vamos a estar hablando un poco de lo que son tendencias. Así es, queridos compañeros, ya en las próximas clases tenemos temáticas ya definidas. Y bueno, simplemente agradecer pues esta mañana. Creo que miren, ha ido pasando el tiempo es oro. No es fácil, son 11:30 de la mañana. Tenemos problemas un poco de transmisión ya, pero para la próxima clase demostrativa vamos a ya mejorar el tema de la transmisión, pero esperemos pues que este tema de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El tema de los vientos, las influencias del tiempo hacen de que pues la transmisión llegue un poco entrecortada, ¿no? La Confederación Nacional de Peluqueros, Peinadores de Barberos y Estilistas de Bolivia agradece nuevamente la participación de cada uno de ustedes. No es fácil realizar este tipo de cursos, pero ahí está, ¿no? Ya estamos en una segunda o tercera experiencia que tenemos, que ya se han entregado también los títulos, que se ha llevado a cabo un acto nacional en la ciudad de Potosí. Y bueno, simplemente pedirles
que pues respetuosamente y de manera responsable participemos y asistamos a los cursos correspondientes. Les agradecemos, Víctor, te agradecemos esta mañana por estos cursos prácticos que se han llevado a cabo y bueno, pues les esperamos el día lunes a las 8:30 de la mañana estaremos enviando el link correspondiente para que a las 9 estemos dando el inicio del curso correspondiente. Bueno, pues simplemente agradecerles. Que les habla Álvaro Flores. Hasta la próxima, queridos compañeros y compañeras. Un aplauso. Gracias. Hasta luego, dice